A las 9:56, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más y seguimos de Eddie a Eddie, porque ahora de Eddie Alcántara pasamos a Eddie Olivares. Tenemos la presencia en cabina de un vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, de un armador político importante para esta organización y de una persona con experiencia en el servicio público. Pero hoy, convenientemente, la experiencia del doctor Eddie Olivares en el tema de la Junta Central Electoral, en su condición de haber estado en el pleno de la misma, pero también de conocer los fenómenos relacionados con sus resoluciones, con todo este tema, esta temática que incluso hoy fue tratada por varios de los comentarios de los compañeros en ámbitos distintos. La analizó Felipe, la analizó Conde, y vamos a escuchar a un actor de uno de los partidos del sistema, esencialmente del oficialista Partido Revolucionario Moderno. Siendo las 9:57. Buenos días. Bienvenido a su casa, porque usted es de aquí, bueno, igual que los dos Edison de aquí, están en su casa. Somos, y el otro lo prestamos al consumidor. Para mí un gratísimo placer estar aquí siempre con ustedes. Mi hermano Nayib, ¿dónde andará? Anda por ahí, tarea especial. Pues contentísimo de estar con ustedes. Ciertamente Eddie al cuadrado. Sabes que Eddie es un amigo muy querido, un hermano, y para mí un gratísimo placer. Y te da que hacer un equilibrio por el temperamento. Es bastante asimétrico. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Adelante, Rosén. Pero Eddie es bueno. Eddie es muy bueno. Un ser humano extraordinario. Uno de los seres humanos más especiales que yo he conocido. Esa es la verdad. Eddie, aprovechando tu experiencia como un ex miembro del Pleno de la Junta Central Electoral, mi pregunta en relación con la controversia que hay ahora, después de que la Junta acaba de tomar una serie de decisiones de cara al próximo proceso. La Junta, cuando toma una decisión, ¿tiene necesariamente que hacerla complaciendo a todos los partidos o simplemente entendiendo que es la forma que más le facilita organizar el proceso? Sí. Brillante. La veteranía. Esa es una pregunta editorial. El periodismo. No, la ley le da esa potestad al Pleno de la Junta Central Electoral de tomar las decisiones. Sin embargo, manda a que en caso de decisiones de carácter electoral muy importantes, se le envía a los partidos políticos, se les notifica, se les consulta. Lo ideal siempre en materia electoral es que el administrador del proceso tenga siempre el mejor nivel de comunicación posible con los partidos políticos. Siempre eso será saludable para los procesos. Sin embargo, hay un momento ya en el que el órgano toma sus decisiones, porque si no, entonces nunca habría decisión, si tendría que ser sobre la base de lo que quieran los partidos políticos. Por ejemplo, en este caso, el fundamento de esa resolución está basado en una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Si fuera por nosotros, los partidos políticos, siempre procuramos, aún habiendo aprobado leyes, porque al final de cuentas los legisladores son representantes del pueblo, pero pertenecen a los partidos políticos, y por lo tanto, de alguna manera, reciben o canalizan los intereses de los partidos políticos en relación con los temas de que se trate. Sin embargo, por naturaleza, el político busca siempre adaptar las situaciones a sus intereses, sobre todo cuando se está dentro de un proceso electoral. Entonces ahí es que el administrador maneja la situación, pero al final de cuentas la decisión y la responsabilidad es del órgano electoral. En ese sentido, la Junta Central Electoral tenía que dictar una resolución sobre el tema, y lo hizo basado en una sentencia del Tribunal Superior Electoral que se mantiene vigente. No ha ocurrido absolutamente nada que la haya hecho cambiar, y solamente la podría cambiar el Tribunal Superior Electoral
o si cambia de criterio, o el Tribunal Constitucional como guardián de la constitucionalidad. En ese sentido, la Junta ha sido coherente con su criterio, la posición que planteó sobre este tema en su propuesta de reforma de la ley de partidos. Como la sentencia estuvo basada en la ley de partidos y la ley de partidos no fue reformada o no ha sido reformada, entonces mantiene la vigencia. Las resoluciones tienen que defenderse solas y nosotros como partido no tenemos por qué defender las actuaciones de la Junta Central Electoral, pero desde el punto de vista, en mi caso académico, de mi mucho conocimiento que tengo sobre la materia, es una decisión correcta. No es el fondo. Yo quiero quedarme en la forma, que es lo primero que ha generado el criterio y las argumentaciones. Primero, que las sentencias del Tribunal Superior Electoral no son vinculantes, ha dicho los detractores de esta resolución. Y después, que la Junta pudo haber desbordado sus atribuciones. En tu criterio, la capacidad de la Junta de puntualizar un principio que está en una ley superior le permitía aclararlo a través de resolución. Y lo otro, si tú consideras que es cierto ese criterio de que no es vinculante la decisión de la Junta del Tribunal Superior Electoral. Esto para mí es muy importante, porque ese ha sido la manipulación, no quiero decir, pero el argumento de los detractores de esta decisión que por resolución puntualizó algo que establecía la ley. Bueno, el criterio de que no es vinculante, la verdad es que me sorprende. Yo no lo había escuchado. Sí. Porque precisamente el Tribunal Superior Electoral se crea como consecuencia del criterio de muchos sectores, y al que se sumaron prácticamente todos los partidos y el liderazgo, y que yo no tenía una visión similar a la que tenía la mayoría en cuanto a eso, porque decían, bueno, la Junta no puede administrar y juzgar a la vez. Ese es el criterio clásico que venía de los años 90, sobre todo con el tema relativo a los fraudes que siempre se presentaban y se alegaban en cada proceso. Entonces necesitamos un árbitro independiente de la Junta Central Electoral para que juzgue el proceso, y también actuaciones de la propia Junta Central Electoral. En ese sentido es que se crea el Tribunal Superior Electoral. Por lo tanto, las decisiones del Tribunal Superior Electoral sí lo son, pero vamos a ver el contexto en que se produce esa sentencia. En el proceso interno pasado del Partido Revolucionario Moderno, Alberto Tavares, que era precandidato por la provincia de Monte Plata, frente al hecho de que el partido se reservó esa y otra senaduría, todas las senadurías en ese momento, esa y otras senadurías, y él entonces recurrió ante el Tribunal Superior Electoral, y el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa. En ese momento, en base a, ciertamente, a un recurso relativo a una provincia. Sin embargo, el tribunal falló estableciendo que era de aplicación el 20% por nivel de elección en todos los niveles. Ese es el fundamento de la sentencia, de aplicación para futuras elecciones. Y eso ha ocurrido, se ha aplicado. Afectó en ese momento fundamentalmente al Partido Revolucionario Moderno, que tuvo que aplicarla en todo lo relativo al nivel senatorial, y de alguna manera impactó también en el congresual, y hubo que, Felipe, para esa parte, entonces hubo que ajustar
toda la boleta en el nivel plurinominal en el PRM en ese momento. Ahora bien, ¿qué es lo bueno que tiene? En el caso mío, yo soy un defensor siempre de la democracia interna en los partidos políticos. Aunque soy un dirigente del PRM, pero yo he mantenido toda la vida la defensa de la democracia interna en cualquier escenario. Esa es una decisión saludable de democracia interna de los partidos. ¿Por qué? ¿De qué se trata? De que si tú te reservas el 20% a nivel nacional, usted podría perfectamente aprovecharse de ese 20% que incluiría los regidores, que son 1.164, los vocales, que son 735, en el caso de los regidores con su suplente, que multiplica los 1.164. Entonces, tú sumas todo eso y lo aplicas a nivel general y tú puedes reservarte todos los diputados, que era lo que ocurría. Tú puedes decir, no, todos los diputados van reservados, los 178 diputados van reservados. Entonces tú podías decir, me reservo todos los alcaldes. Y te podías reservar los senadores, que son 32, eso ni decir. Entonces, y ahí tú te los reservas todo. Y no te reserva regidores, ni vocales, muchos, ni te reserva suplente de vocales, que se contabiliza. Entonces, no, para aterrizar ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted hace eso, usted está atentando contra la democracia interna, contra el derecho que tiene un diputado de ser candidato también, sin que sea reservado, a través del mecanismo que sea, pero ser candidato. Tú también estás atentando contra el derecho que tiene un candidato a senador de ser precandidato por su partido, y así contra los alcaldes, porque el partido decidió no, me reservo todos los alcaldes. Entonces va en contra del 216 de la Constitución de la República, que constitucionalizó la democracia interna, la reforma del 10. En consecuencia, es una medida saludable desde el punto de vista de la democracia interna, porque lo que ocurre es que esto se está viendo exclusivamente en función de una conveniencia que tampoco afecta de carácter relativo a las alianzas. Se está viendo así, pero tampoco afecta tanto las alianzas. Yo pienso que ha sido un tema bastante manipulado. Fíjate que 26 partidos, tampoco es cierto que fueran 26 partidos. Hay varios partidos. Hay partidos que aparecieron ahí que no apoyaron eso. Tú le preguntas, Partido Liberal Reformista de Karina, pregúntele si es verdad que ellos apoyaron esa carta. Pregúntale a Antolín Polanco si es verdad. Pregúntale a muchos de los partidos que antes tuvieron alianza con el de la Liberación Dominicana si es verdad. En ese sentido, ha habido una manipulación, y finalmente en esa parte, Felipe, antes de, para hablar con prueba de la mano. A nosotros hay que dejar claro, en el caso mío, yo la defiendo además porque es defender la democracia interna, como también estoy de acuerdo cuando se produjo. Mi criterio cuando se produjo fue que fue correcto de parte del Tribunal Superior Electoral. Yo soy coherente en las cosas que hago, al margen de temas de conveniencia coyunturales. Porque lo que hoy tú entiendes que no te conviene, mañana te conviene y viceversa. Pero, ¿qué ocurre? La Junta ha sido coherente en ese sentido. Estas son las propuestas de modificaciones de la Junta, tanto de la ley de partidos como de la ley electoral. En estas motivaciones, la Junta Central Electoral propone que el artículo 58 establezca lo siguiente sobre eso. Dice que diga así:
En el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otro partido, agrupación o movimiento político, y aquí es la parte interesante, un máximo de candidatura a cargo de elección popular equivalente al 20%. Mira cómo lo ponen ahí en verde para destacarlo. Eso es esa es la Junta Central Electoral en su propuesta de reforma. 20% del total de las nominaciones para los puestos de senadores. Y lo van repitiendo, 20% del total de las nominaciones para los puestos de diputados, 20% del total de nominaciones para los puestos de alcalde, 20% del total de nominaciones para los puestos de regidores, 20% del total de nominaciones para los puestos de distritos municipales. Y así lo va repitiendo para que no quede duda. Esa propuesta de la Junta Central Electoral fue apoyada por todos los partidos, por el liderazgo. Y usted no me va a decir que ahí donde la Junta dice texto propuesto en verde, que los partidos no leyeron esa propuesta de la Junta Central Electoral, que es una propuesta dándole cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Es decir, que hay la Junta ha sido coherente en su posición. Los que no han sido coherentes son quienes han cuestionado esa decisión. Nosotros la apoyamos porque está fundamentada en las normas. Esa es la razón. Pero a nosotros ni nos suma ni nos resta. Yo creo que si hay algo que yo estoy muy contento con mi partido y con la dirección de mi partido, es en el apoyo a este gran paso en el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos políticos. Adelante, don Eddie. Yo siempre dije, en el caso, por ejemplo, de Román Jaque, él ha sido coherente, porque cuando él estaba en el Tribunal Superior Electoral, esa resolución, esa sentencia se emitió desde ahí, y él aplica ese mismo criterio en el proyecto de modificación presentado por la Junta Central Electoral al Congreso, y aplica también su criterio en esta resolución. Ahora yo le pregunto, ¿por qué? Y es una opinión muy personal, usted puede contestarlo o no. ¿Por qué razón esperar la culminación prácticamente de los plazos fatales, emitir un memorándum o un borrador de propuesta, y el mismo día en que se concluye el plazo que le da a la Junta, a los partidos políticos, para que emitan su opinión ese mismo día, prácticamente se publica la resolución? O sea, ¿cuál es la necesidad de poner a los partidos de mojiganga cuando ya tienen una decisión agotada alrededor de ese tema? Entonces yo no entiendo por qué la Junta Central Electoral tiene que esperar prácticamente el agotamiento de su plazo para emitir esa resolución, hacer un borrador, enviárselo a los partidos políticos, y horas antes de entregar prácticamente en la misma hora en que le entregan las observaciones, ni siquiera ver las observaciones, la tira al zafacón y emite el mismo borrador. ¿Cuál es la necesidad de eso? Si ni siquiera escucha a los partidos políticos. Bueno, el calendario electoral indica una serie de plazos relativos sobre todo al proceso interno de los partidos políticos, a la pre-campaña que ya se inicia, y esta resolución tiene mucho que ver con ello, porque los partidos tienen que establecer cuáles son las reservas que van a ser tanto de género masculino como femenino en relación con las candidaturas, y presentárselas, no con nombres, sino nos reservamos. No, yo entiendo la idea, pero ¿por qué atropellar un proceso donde ellos están conscientes que hay plazos fatales? Hacen un borrador de resolución, se lo envían a los partidos políticos
y 1 hora o 2 horas antes, o prácticamente después de que los partidos entregan las observaciones, emiten y dan por bueno y válido, sin tomar en cuenta ni siquiera las observaciones de los partidos políticos, o por lo menos guardar la forma. Bueno, lo que pasa es, pienso yo, es probable que el Pleno el Pleno lo discutió sobre la base de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, y la Junta pudo haber dicho, por ejemplo, como hay una sentencia que se reputa conocida por todos los partidos y que cuando se produjo en su texto en su considerando, estableció que a partir de las próximas elecciones tenía que aplicarse en todos los niveles. En aquel momento solo afectó al Partido Revolucionario Moderno, no a los demás partidos, porque el recurso fue elevado por un miembro del PRM, y entonces muchos partidos no le prestaron en ese momento quizá toda la atención. Algunos se sintieron felices porque le generaba una situación complicada en ese momento al PRM, y entonces pero la Junta puede perfectamente decir, en razón de que esa sentencia se reputa conocida por todos, claro, cuando decirle, bueno, cuando ustedes depositen las reservas, tiene que ser en base a esta sentencia, sencillamente. Y no poner los partidos de mojigata. Sí, porque la Junta, que cada quien tiene su estilo, si hubiese sido yo desde el principio dejo claro, la sentencia del Tribunal Superior Electoral establece tal cosa, y sencillamente es de cumplimiento obligatorio, o usted la desacata o vaya al tribunal, o usted la cumple. Lo contrario sería que la Junta Central Electoral desacate una sentencia del Tribunal Superior Electoral, que ahí sí se generaría una situación difícil. Entonces la Junta no está haciendo ella de por sí nada nuevo. La Junta sencillamente está cumpliendo una sentencia que debe hacerlo. De modo que esa, pienso yo, que pudo ser la razón. Con resolución y sin resolución, esa sentencia había que aplicarla. Pero don Eddie, hay llamados de que van para la calle, que no va a haber tranquilidad en las elecciones. Dame un segundo para dar una primicia. Bien. Importante. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenó y arrestó al hablador de Nueva York, como nosotros lo hemos bautizado, el congresista George Santos. Le acusan de 13 cargos criminales, entre ellos lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio. Muy fuerte. Congresista republicano de Nueva York. Ayer se reunió la dirección ejecutiva del PRM. No sé si tenían sus numeritos, ¿verdad?, discutiendo, pero no sé si le preocupan unos que dicen que hay un empate por ahí. Quisiera ver ese aspecto, y si usted no entiende que va a peligrar entonces las elecciones próximas por esta decisión de la Junta, por el llamado que hacen algunos partidos de oposición. No, para nada, porque eso eso no, porque esta es una decisión de la Junta basada en una sentencia. Entonces no creo que por eso. Además, yo le voy a decir lo siguiente: eso tampoco afecta a los partidos políticos. En el fondo no afecta a los partidos políticos. Te puede afectar, al final de cuentas, a las élites de los partidos, que, como decía Michel a final del siglo pasado, y lo sostenía Caetano Mosca. Michel fue el principal teórico sobre la organización de los partidos políticos, sobre los partidos políticos, y Caetano Mosca sobre la tesis sobre las oligarquías, el funcionamiento de las organizaciones. Gente que no gana una convención. Y ellos decían, decía Michel y Mosca, decir organización es decir oligarquía. Sí. Entonces las oligarquías procuran siempre controlar el partido, pero no solo en su estructura, sino también en las candidaturas, porque al final de cuentas la principal función de los partidos políticos es presentarles las candidaturas al cuerpo electoral.
Entonces siempre procuran tener el control de las candidaturas, de eso se trata. En este caso se le ha quitado de alguna manera el control absoluto de las candidaturas a las élites de los partidos políticos y se le ha dicho: usted tiene derecho a reservarse 6 senadores, 37 diputados y así. Entonces se la regularon, pero se la reguló el Tribunal Superior Electoral. Entonces, mientras esa sentencia no sea cambiada, esa es la situación y no lo puede impedir ni la Junta ni nadie. Y los numeritos. Entonces, en ese sentido no creo que haya ningún inconveniente. Este es un sistema de partido maduro. Nosotros, por ejemplo, apoyamos la decisión porque está fundamentada en eso. Si no, ahora si tú me dices es una decisión porque se le ocurrió a la Junta, bueno, ya ahí no, ya eso no. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de interés, por ejemplo, en cuanto al tema. Yo sí estoy contento porque mi partido apoyó una decisión que fortalece la democracia interna. Pero hay un empate técnico. Y eso lo saben mis amigos, eso lo sabe Danilo, eso lo saben todos ellos, porque eso yo lo he defendido siempre. ¿Los numeritos de qué? Los numeritos de que hay un empate. No sé. No. No quiero dejarte ir sin que tú me des tu parecer. Me des su parecer sobre cómo influye eso, cómo impacta eso al cumplimiento de la cuota, porque es que eso afectaba, esa decisión así, tal como la tenían comprada algunos partidos políticos, eso permitía también que se llevaran de palo el cumplimiento de la cuota, porque imagínate, entonces si tú te podías reservar así, ponía el porcentaje de la cuota en cualquier nivel de elección también. Totalmente inequitativo. Sí, afectaba la cuota. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, presidente de esta empresa. No vi ese nuevo integrante, perdón, sí, que me emocione tanto con eso, porque hay que ver lo conceptual que tenía eso en el derecho, la democracia interna, el derecho de presentar. O sea, realmente yo creo que sus detractores no están viendo qué era lo que estaban defendiendo, aunque coyunturalmente le convenga. Sí, es lo que decíamos y ese enfoque es importantísimo. Lo que pasa es que la visión fue exclusivamente la de las alianzas, que tampoco eso afecta a las alianzas. Después eso se va a demostrar que tampoco afecta a los partidos lo de las alianzas. Pero ciertamente en lo que tiene que ver con las cuotas de género, también la aplicación a nivel nacional de la reserva afectaba a la cuota de la mujer, que camina hacia la paridad. El liderazgo político y todo tenemos que estar claros que este proceso camina hacia la paridad. El 52% de los electores son mujeres. El 51, 49. Pero la participación partidaria, ahí hay un desbalance. Sí. Pero caminamos. Porque hay un estudio que dice que la militancia de los partidos políticos, la mujer también es mayoritaria, lo que no está en la cúpula, porque eso es un mito que dicen, no, porque la participación de la mujer, no, los partidos políticos tienen más militantes mujeres, ahora abajo. Es que son pisadas, es la base. Es que son mayoritarias en todos los espacios de la sociedad y la política. Son más en las universidades. Son más en las oficinas públicas y privadas, son más profesoras, estamos hablando de que el mundo ha cambiado y tenemos que estar claros en ese sentido. El proceso camina hacia la paridad, por lo menos hacia que todos tengan las mismas posibilidades de participar en la competencia. No quiero decir de competir, porque al final de cuentas, por muchísimas razones,
en una competencia, incluyendo la económica y toda, el hombre tiene una ventaja frente a la mujer, el tiempo. Hay limitaciones reales que tiene la mujer reales, que no tiene el hombre. Claro. El compromiso, por ejemplo, que asume la mujer con la familia, sí, que no lo asume el hombre. Sí. Si uno de los dos tiene que quedarse atendiendo a los hijos, es la mujer que se queda. Nosotros, por ejemplo, es mejor que permanezcan cuidando a los hijos. La familia crezca bien. Nosotros establecimos en los nuevos estatutos del partido, como la ley establece, ni más del 60 ni menos del 40 de género. Es un proceso. Antes era el 33%, que fue una lucha del doctor José Francisco Peña Gómez, amigo íntimo y querido de don Bienvenido. Ninguno de los que estamos aquí tuvo una relación como la tuvo don Bienvenido con el doctor José Francisco Peña Gómez. Estamos a 10 de mayo. Sí, a propósito de hoy, el día de nuestro líder eterno. 25 años. 25 años de su partida hacia la eternidad, pero que se quedó grabado en nuestro corazón como nuestro líder histórico. Y fue un gran amigo de don Bienvenido, que de todas esas cosas que don Bienvenido la gente no conoce, pero en cuanto al aporte a la democracia, a esta democracia que tenemos, don Bienvenido es una de las figuras que en materia de comunicaciones y de participar en esa lucha, tiene un espacio privilegiado. Y esa relación personal con el doctor José Francisco Peña Gómez fue parte de eso, y del apoyo inclusive a los géneros musicales que se llamaban de protesta. Don Bienvenido fue quien más apoyó esos géneros, y en este 25 aniversario de la partida del doctor José Francisco Peña Gómez, yo pienso que la mujer que él apoyó como nadie, y esa primera cuota que fue él que la impulsó. Él fundó el Frente de Mujeres Socialdemócratas. La Federación de Mujeres Socialdemócratas, que es la organización partidaria más poderosa, claro, que ha tenido la República Dominicana. Y la promovió internamente, porque hay gente que tenía un discurso, pero hay que decir que Peña Gómez promovió la mujer. Por cierto, nosotros establecimos los nuevos estatutos, Susana, para que un párrafo donde el partido asume el compromiso de trabajar hacia la paridad. Lo incorporamos en los estatutos, los nuevos estatutos, porque es el proceso. Pero nuestro partido tiene el compromiso de impulsar, trabajar hacia la paridad. De modo que esa parte es muy importante, y esta decisión del Tribunal Superior Electoral, que la Junta hoy convierte en resolución, contribuye con eso también, con el respeto a la cuota de género. Quería aprovechar esa coyuntura, además de, claro, reconocer, no puede haber una democracia fuerte sin medios de comunicación fuertes, de donde se pueda disentir con el poder, criticar, sugerir, cuestionar, como estábamos haciendo hoy, de hecho, con el amigo Eddie Alcántara, discutir comunicación de políticas públicas. Y cuando el doctor José Francisco Peña Gómez muere, faltaban 6 días para las elecciones de medio término de 1998. Yo insisto en que estuvo muy mal desmontar los comicios de medio término. Eso fue una tontería, que para que la gente descansara, total, se ha descansado menos después de eso, de campaña, y permitía medir a mitad de la administración del Ejecutivo, permitía hacer un referéndum electoral legítimo donde se pudiera castigar o premiar lo que se estaba logrando. Uno de los asuntos que quería resaltar y saber su opinión, porque sé que estuvo muy cerca el doctor José Francisco Peña Gómez. El doctor Peña Gómez decide, en la última parte de su vida, y hay quien dice que eso agrava su padecimiento de salud, asumir la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional producto de la problemática entre los precandidatos Mariñez, Eligio Jaques y Miguel Vargas Maldonado. Había otro, un cuarto que no recuerdo, para dilucidar el tema de quién iba a llevar la candidatura. Hubo una problemática interna terrible. Eligio Jaques. Y mencioné a Eligio, a Mariñez y a Miguel Vargas Maldonado. Los mencioné por nombre a los tres, que sé que había un cuarto, pero nunca recuerdo el nombre. Y decidió, asumir Peña Gómez como solía ser siempre un árbitro entre esos grupos en pugna dentro del partido. Fue un error,
¿Fue un error de José Francisco Peña Gómez o fue el costo de aplicar sus creencias, haber asumido esa lucha política en un momento en que estaba tan débil? Era la única solución, yo creo. ¿Qué entiende? Sí, bueno, lo que pasa es que Peña convirtió la política en su vida. Peña es el ejemplo de que desde la más extrema pobreza usted puede llegar a lo más alto en la sociedad. Peña es una motivación y un desmentido a cualquiera que por nacer en una situación difícil diga, no, es que yo no puedo hacer nada porque imagínate, no tengo posibilidad. Poquísima gente en la vida ha nacido con una situación tan difícil. El nacimiento de Peña fue para que se quedara por allá, por la loma del Flaco, trabajándole como un esclavo a los hacendados y ya. Eso era lo que hubiera sido una persona que no hubiese tenido el espíritu de lucha, de combate, de deseo de superación de José Francisco Peña Gómez. Todo en su contra, todos. Hasta los todo lo que en la sociedad está en contra del ser humano, todo, y él lo venció todo. Entonces su vida era la política y él murió como mueren los gladiadores en su guerra, con la bota en la guerra puesta, civilizada de la política, con la bota puesta, como muere el guerrero. Y lo más hermoso fue que murió así. Fue a una actividad. Ese día estaba lloviendo, llovió mucho. Bueno, sí. Y eso lo afectó ya, pero murió como él hubiese deseado morir, luchando por las cosas en las que creía. Entonces, asumir esa decisión fue el producto de algo que para él fue fundamental. Él creía en la unidad del pueblo dominicano, la unidad de todo el pueblo. Creía en la solidaridad. Son dos elementos fundamentales del socialismo democrático, y la igualdad, que es un ideal. Entonces, él luchó por la unidad del PRD. Y esa decisión de él asumir, estando en un momento tan difícil que hay que ver lo que es un cáncer. Miren, yo recibí quimioterapia e inmunoterapia, y en un momento era la inmunoterapia, que es el proceso más avanzado en lo que tiene que ver con el tema del tratamiento. Va directo la inmunoterapia hacia el objetivo, la célula dañada, y por una facilidad muy especial, en razón de que mi corazón estaba en una condición perfecta, el médico que me atendió, el doctor Cabanilla, un científico del hospital de Houston, que fue el jefe del linfoma hasta que decidió retirarse a Puerto Rico, y entonces ahí le instalaron en el hospital más importante de Puerto Rico un centro de cáncer, y me correspondió y nos hicimos amigos con el tema histórico de Puerto Rico, las Antillas, y él era uno de esos nacionalistas puertorriqueños, independentistas y todo eso, siendo una figura fundamental en los Estados Unidos, un científico mundial que le brinda asesoría a los especialistas del mundo entero. Le dedica 2 horas por internet. Vamos a ver si un día lo traemos al país para traerlo aquí. Bueno, este señor, una figura histórica, fue que me atendió. Y entonces, una medicina de última generación que se llama Revlimid, que es la sustituta en el futuro, pero que no está a nivel de los países subdesarrollados, cuesta mucho dinero. Cuando él dijo, bueno, para que usted use este medicamento, cuando yo entro a Google y veo el asunto y veo el precio, le digo a mi cuñado que andaba conmigo, mire, pero eso no lo vamos a usar, porque al final eso es algo, un complemento. Y entonces después me llama el asistente y me dice, mire, señor Olivares, el doctor Cabanilla me mandó a llamarlo.
deme su ID. Yo no tengo ID de los Estados Unidos. Yo lo que tengo es visa. Entonces yo no tengo nada. Bueno, pero deme uno ahí, y le di la cédula. Parece que llenaron el asunto. Y al final me exoneraron el asunto. Me llamaron tiempo después con una entrevista de 2 horas desde Texas y los laboratorios principales, y era que el doctor Cabanilla había sido de los científicos que participó, y entonces quiso que yo la usara. Entonces eso costaba cada sesión de $20,000, 12 capsulitas chiquititas así que cada... Y entonces yo recibí la quimio y al mismo tiempo el Revlimid. Él me dijo, usted va a recibir 2 quimios a la vez. Y yo llegué a venir a la Z en eso. Y hay que ver lo que es eso. Y Peña Gómez, en una situación difícil, con el cáncer más terrible que existe, el que todavía no ha podido ser superado, el único de los cánceres que no hay forma, que es el cáncer de páncreas, y Peña en medio de esa situación, metido en una campaña, y asumir eso por la unidad del partido en medio de esa situación, te dice la grandeza de ese hombre extraordinario, único, irrepetible. La razón fue la unidad del partido. Por eso los PRMistas tenemos que cuidar la unidad. El gran legado del doctor, uno de los grandes legados del doctor José Francisco Peña Gómez es la unidad. Él vivió y luchó por la unidad del partido, y por eso nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. No es solo decir somos peñagomistas, es ser como él, en la lucha por los mejores intereses del pueblo dominicano. Después de escucharlo, tendría uno que concluir entonces, ¿y por qué se dividieron? Debieron mantenerse unidos en memoria de Francisco Peña Gómez, precisamente por eso que usted enarbola. Y darle la razón a... No, yo estoy haciendo una pregunta a modo de reflexión. Pues Leonel no debió irse del PLD tampoco. Pero yo estoy haciendo una reflexión a partir de lo que don Eddie ha dicho, así que permíteme que él me responda. No, porque no todo el mundo tiene la... Peña mismo no pudo evitar una división de la que él mismo fue parte. 87. En el 87. Luchó para eso, y se trató de una lucha interna entre dos hermanos. Peña y Jacobo eran hermanos de lucha, hermanos de la intimidad. Y la esposa de Jacobo, doña Anelisa, era tan amiga de Peña y lo adoraba tanto, que en medio de esa lucha terrible que se libró entre Peña y Jacobo, ella siempre mantuvo su vínculo con Peña, llamándolo permanentemente. Y al final de su vida se reconciliaron. Yo recuerdo, sí, como 2 hermanos que eran. Yo recuerdo 94. Que en un momento, en una reunión, siendo yo muy joven, la juventud, Peña regresó de me parece que del Emirato, uno de los Emiratos Árabes, y trajo, le regalaron un emir le regaló una alfombra. Wow. Con hilo de oro y toda esa cosa, una alfombra que costaba muchísimos cuartos, y Peña, esa alfombra que quizás nadie más le iba a regalar así, dijo en el peor momento de esa lucha, dijo, esta alfombra es para Anelisa Villanueva. Wow. Para Anelisa. O sea, el vínculo, porque era un vínculo especial. Entonces, hay momentos que la división de los partidos se imponen a la razón. Por eso los partidos se dividen. Hay modelos de partidos que son menos a veces son sanas, sí, hay modelos que son menos sensibles a la división, menos el modelo norteamericano del Partido Demócrata, del Republicano, pero el modelo de nosotros es un modelo que permite la división, y además hay un momento en el que cada quien tiene derecho a salir de una organización, y eso es parte de la vida de los partidos políticos. Igual que los partidos nacen, algunos se quedan chiquiticos y no crecen,
uno se desarrolla y no se reproducen. Se desarrollan y mueren. Los partidos políticos mueren. El partido más grande y rico de la historia de la República Dominicana que murió fue el Partido Dominicano y murió. La Unión Cívica y demás. Vamos al corte con su permiso, doctor, y venimos con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Llévatelo, Cundo. Es 49, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Amén del tema electoral, de las resoluciones, de los temas que son importantes y que el doctor Eddie Olivares conoce a fondo. Yo creo que es plácido siempre hablar de un tema de la historia, más cumpliendo hoy un cuarto de siglo ya de la partida física del doctor José Francisco Peña Gómez. Y uno que conoce el pasado muy bien, no porque lo haya vivido desde joven, lo he estudiado a fondo. Felipe Romero Sánchez. Gracias. Pero yo creo que ya, yo lo que quiero preguntarte, Eddie, hay un elemento, algo que está pasando en Colombia, que incluso lo conversaba con don Bienvenido en el día de ayer, este conflicto que pone en peligro la propia democracia de Colombia, entre el fiscal general de Colombia, entre el presidente Petro, a propósito del concepto de fiscal independiente. Y con la visión que tiene como jurista, nos gustaría conocer esa panorámica de esa situación que está viviendo Colombia y qué podemos aprender de eso. Bueno, yo tengo mi posición ideológica jurídica sobre ese tema. El modelo constitucional de nosotros es fundamentalmente en lo que tiene que ver con las instituciones políticas, es el de Filadelfia, el de los Estados Unidos, de la Constitución de Filadelfia. Mi visión, mi concepto ideológico es el de que en un sistema presidencialista el Ministerio Público es una institución que corresponde al Ejecutivo, es una institución del Ejecutivo, porque es la que traza la política criminal del Estado, que es fundamental para la paz social, para la seguridad, para la protección de la propiedad y para la existencia del Estado como tal. Lo que siempre esa es mi visión. Pero un paréntesis, la Constitución de Colombia, la Constitución del 92, sí, es distinta a la nuestra. Allá el fiscal está adscrito al Poder Judicial. No, por eso voy ahí. Por eso voy ahí. Entonces, pero en Colombia gobierna un presidente, como dijo Petro. Claro. Él es el presidente. No el dictador, el presidente. Él es el presidente. Sí. Y como él dijo, él es el presidente y tiene derecho a preguntarle a él. Lo que no puede trazarle pauta. Como tampoco aquí se le puede trazar pauta ninguno de los poderes a un fiscal. Por ejemplo, el Procurador General de la República no le puede decir a un procurador fiscal o a un fiscalizador, decirle tú, en este caso, yo te doy una orden para que tú investigue de tal o cual manera un caso. No le puede dar esa orden, porque tiene autonomía en ese sentido. Autonomía hasta del procurador. Ahora bien, y ha sido así siempre. Ahora, si el procurador fiscal es un individuo que permite que le den esa orden, bueno, ya eso es otra cosa. Pero eso es así. Entonces, en el caso del ministerio, el dictamen, que era lo que decíamos, dictamíname de esta manera. El procurador no puede llamar al fiscal, dictamine de tal manera. No. El presidente menos. Ahora, ¿qué ocurre? Que la política criminal del Estado le corresponde al Procurador General de la República. Está sentado ahí en una de las sillas del Consejo de Gobierno. Exacto. Entonces, ahora, en la persecución del crimen, no, es totalmente independiente, pero la política criminal sí. Entonces, yo pienso, el Ministerio Público tiene su independencia de actuación,
en ese sentido. Pero, como ocurre en los Estados Unidos, que es el modelo que nosotros tenemos de las instituciones políticas, pertenece el Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia, como se llama en los Estados Unidos, el que tiene esa función. Y en consecuencia es una función adscrita al Ejecutivo, el fiscal general, como parte de ella, el fiscal general. Entonces, yo creo en eso. Esa crisis de Colombia es precisamente producto de una reforma que se ha venido dando en ese sentido, como la crisis de Perú. La crisis de Perú tiene que ver con eso, con que de repente el procurador, enemigo del presidente, está por encima del bien y del mal, y va y allana en el Palacio Nacional. Pero doctor, un allanamiento en el Palacio Nacional. Entonces, toda esa cosa. La reforma que propició que en Colombia el fiscal general esté adscrito al Poder Judicial, que hizo el Partido Liberal, dicho sea de paso, se hizo porque, entre otras cosas, el modelo anterior había fracasado para los colombianos. Se había hecho porque el modelo anterior, entendieron los colombianos, que había, entre otras cosas, fracasado en su lucha. Y de hecho, las declaraciones de Petro, las que iniciaron esto, diciéndole al fiscal públicamente, yo soy su jefe, aunque la Constitución dice otra cosa, inician cuando él expone a un miembro del Ministerio Público por un tema del Clan del Golfo, una masacre, la masacre de La Rochela, y donde él dice, no, yo soy su jefe. Y hay que decir que no, la Constitución, por lo menos de ese país, no dice que él es su jefe. Él no es su jefe. Es que tampoco la expresión fue incorrecta. Claro. Porque tampoco aquí el presidente le va a decir al procurador, yo soy su jefe. Exactamente. Además, en la cultura nuestra todavía, afortunadamente, no se da esa situación. Afortunadamente. Cada país tiene sus propias características, su ADN, que es el producto de su historia, de su cultura. Ahora bien, las democracias consolidadas, incluyendo sobre todo los países desarrollados, tú te vas a propósito del proceso de entronización reciente de Carlos III, no se producen ese tipo de cambio, porque ahí no se da lo de tanto, se da sobre todo en estas democracias emergentes. Tanto le maquilló, como el diablo le pintó la cara al hijo que le sacó un ojo. Pintó la cara hasta que le sacó un ojo. Entonces, en muchas de estas democracias, tanta perfección impulsada por la sociedad civil, en muchos de los casos, tanta perfección se busca que termina entonces dañándose. Y en eso hay que tener la paciencia de las grandes naciones. En Inglaterra tú no lo ves. ¿Por qué el sistema norteamericano, a pesar de situaciones como la generada en el caso de Trump, pero que en la justicia no se da porque es un poder vital para el Estado? Los pesos y los contrapesos juegan un papel fundamental y cada quien tiene su rol, y usted no puede inventar con los pesos y los contrapesos. Y entonces llegó con un discurso moralista como Petro, para que el hijo y el hermano pero ya eso es otra cosa. Eso también lo afectó. Pero es otra cosa. Es que en Estados Unidos se ha dado Estados Unidos se ha dado todas las cosas impensables en este tiempo que no se dan en los países que ellos llaman bananeros. Sí. Por ejemplo, meterse a asaltar el Congreso Nacional aquí en este país es impensable, en este país, en esta islita, en esta media isla. Entonces, todas esas cosas de los Estados Unidos son cosas que eran impensables, pero tú dices, ¿qué ocurre con la Constitución norteamericana? La Constitución norteamericana, usted le hace enmiendas, pero la esencia de la Constitución pétrea. Se mantiene pétrea.
y sobre todo de las instituciones, porque usted no puede jugar con el tema de las instituciones principales, con el peso y contrapeso, que es la esencia de un sistema republicano y presidencialista. Entonces, esa es la... Usted vivió, yo creo que usted vivió una de las experiencias más difíciles en el aspecto de los plenos. Usted estuvo en 2 plenos de la Junta Central Electoral, uno hasta dividido en 2 cámaras. Sí. Y en un momento había sus guerrillas internas ahí. Claro. Pero se salvaron. Finalmente los resultados salieron a flote, la institucionalidad del país. Hay una situación ahora otra vez penosa con la Cámara de Cuentas. ¿Qué usted aconseja ahí? ¿Qué hacer con ese organismo? Que finalmente no hay una guerra de tronos ahí. Yo recuerdo en la primera pleno al que yo pertenecí, que presidía el magistrado Julio César Castaños Guzmán, magistrado Roberto Rosario dirigía la Cámara Administrativa y Mariano Américo Rodríguez Rijo dirigía la Cámara Contenciosa, y funcionaba la Cámara Contenciosa y la administrativa también. Ese modelo funcionó y la gente no sabe lo importante que fue ese modelo para el éxito de esa junta. En ese tiempo el magistrado Castaño me decía a veces, porque se daban unas contradicciones que eran muy fuertes y no eran contradicciones de tipo partidarias, y algunas que eran de poder y toda esta cosa. El magistrado Rosario, como el presidente de la Junta, era más un conductor, de la agenda, el manejo de la cosa, y todo era mucho más transparente porque el presidente, el magistrado Castaño, mandaba hasta un papelito que le llevara un limpiabotas, lo mandaba al pleno. Entonces uno estaba al tanto de todo. Ese modelo lo permitía, porque estaba el administrativo, que era el que tenía el control de la vida diaria, de la esencia, nómina, toda esta cosa, y el pleno, que era al final el que aprobaba los temas de nombramiento. Entonces funcionaba. Y el magistrado Castaño parafraseaba a un locutor que creo que era muy amigo de don Bienvenido en aquel tiempo, en la guerra, el locutor de la guerra, sí, que decía un día más dominicano. Entonces él me decía así: magistrado, un día más. Pero funcionó, porque los órganos colegiados, en los órganos colegiados siempre se dan la lucha de las ideas, pero lo correcto es que sean luchas fundamentales en el interés de la institución, en el buen funcionamiento. Por eso son colegiados. Yo lo decía siempre, pero ustedes quieren que funcione como unipersonal. Es colegiado por eso, para que se debatan las ideas y al final se tome la mejor decisión, o la que tome lo que tienen la mayoría. En el caso mío casi siempre se rechazaba, pero yo decía, bueno, él me decía: magistrado, ¿usted va a mantener esa propuesta? Sí, porque no es para que ustedes la aprueben, es para que quede ahí en la sala. Entonces, pero lo importante es que eso hay que resolverlo, a eso hay que buscarle una solución. No puede mantenerse eso, darle larga, porque aquí se le da larga a muchas cosas. Luis Acosta, pero hay que buscarle una solución inteligente, bien pensada, y en la que se tomen en cuenta todos los factores en lo que tiene incidencia la Cámara de Cuentas en este momento. Yo creo que el Congreso Nacional le corresponde, el presidente del Senado, don Eduardo Estrella, el veteranísimo del Congreso Nacional, inteligentísimo, Alfredo Pacheco, eso sí es el representante del barrio en el Congreso Nacional. Son muy inteligentes, y yo sé que buscarán la mejor solución. Una pregunta, magistrado, que una opinión suya. Turno de don Bienvenido. Estados Unidos, la Constitución que permite que Trump puede ser presidente de Estados Unidos, nadie lo impide que sea candidato.
Bueno, una pregunta. Ahí está la veterana. Dale para allá. Sí, esa fue. Esa fue dura, histórica. Bueno, somos socios el tema de Estados Unidos. Don Bienvenido se mantiene más al día en los temas de la política norteamericana y europea, sobre todo el sistema español lo conoce mejor que nadie, y le da un seguimiento permanente. En el caso de los Estados Unidos es una situación muy especial. La verdad es que como usted señalaba, Donald Trump se buscó problemas. A veces hay gente que cuando no tienen un problema lo inventan, pero tienen que pelear con alguien. Y ese caso fue uno de los que Donald Trump pudo evitar. Sí. Sin embargo, hay una sentencia. Y yo pienso que a Donald Trump se le está haciendo muy complicado para volver a ser presidente de los Estados Unidos. Los países requieren líderes, que la idea de un líder no es generar problemas, es resolver problemas. Y Donald Trump es un generador de dificultades, de problemas. Y yo pienso que ese va a ser un factor muy importante. Si usted me pregunta, ¿tú crees que Donald Trump volverá a ser presidente? Yo le respondo, no creo que vuelva a ser presidente. No creo que vuelva a ser presidente. Me escucha a mí todos los días. Ahora, sus rivales tienen que hacerlo un poquito mejor también para no generar la condición, el caldo de cultivo. Y le voy a decir una cosa. Exacto. A Biden le conviene que sea candidato. Claro. Sí. La polarización. Claro. Ahora al Partido Republicano le conviene llevar a cualquiera y no a dicen las encuestas, y acúsame Eddie que te interrumpa, y ya yo lo he dicho aquí. De acuerdo con las encuestas, el único de los probables candidatos republicanos que Biden tiene posibilidad de vencer ahora mismo a Donald Trump. Contra cualquier otro tendría problemas. Se le dificulta más. Sí. Pero es así. Los partidos, el candidato es quien gane la interna. Eso sí. Y mucho más en los Estados Unidos. De todas maneras, como usted, no creo que él vuelva a ser presidente. Bueno, vamos a agradecer esta participación, como siempre, importante del doctor Eddie Olivares, un miembro de este gobierno de mañana. Lo que pasa es que se lo hemos prestado al PRM. Para honra mía, y siempre es un honor, y bueno, tener el privilegio de estar aquí con don Bienvenido y este equipo de amigos, amigas queridísimas, y aquí dos mujeres brillantes. Totalmente. También. Entonces, para mí es un gratísimo placer. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Acabamos de inaugurar una nueva era en el gobierno de la mañana. Claro, la pregunta de don. La pregunta clave de don aquí, Bienvenido, la de Bienvenido. Y el comentario de don Eddie Alcántara. ¡Llévatelo, Cundo!